Ya se está transmitiendo en vivo. Ahí. Listo, perfecto. Escúchame, Gus. Sí. Yo voy a arrancar para que esto nos parte al medio. Ahí. ¿Se escucha ahí? ¿Se escuchará bien ahí? Sí, porque es de amplio espectro. ¿Qué preparé para hoy? Programa del 7. Bueno, salud y bienvenida, te presento. Bloque 1. Es todo el tiempo, bueno, estas cuestiones, las efemérides. Me voy a detener en la última. Bien. Hoy es San Cayetano, le tengo que Sí, nombrar. obviamente, sí. Congreso. Está saliendo, así déjate la cámara, ahí te está saliendo ahí. Perdone. Ahora te estoy, me voy a... Perdone, no sabía. Está publicitando el agua. Está bien. Congreso Mundial de HIV de Tokio, que fue en el 94. Está bien. Bueno, Yo di unos datos estadísticos también. ¿Vos vas a quedar ahí? ¿Cómo? ¿De acá? no sale. Tenés que correrte o más ¿la cámara? ¿Qué? ¿La cámara esa? Sí, A más ver. ahí. Esta. Esa, usted está bien, pero... ¿Y no la podemos poner arriba de algo? Ahí está bien, a ver. ¿Ahora está bien? A ver vos, Gustavo. ¿Ahí? Sí, ahí está bien. Genial. Ahí está. Bien. De la Fundación de un Huésped del 89. Perfecto. Fuimos uno de los primeros ante la fundación de Sí. HIV, ¿viste? Viste que en esas cosas Argentina como que es pionera Sí. y después en otras estamos re atrás. El tema de la elaboración de la vacuna o del envasado, como dicen algunos, responde. Sí, eso es un O sea, montón. pionera siempre en América Latina. Muchas Exacto. cosas. Bueno, yo estoy estudiando el jueves rindo Historia Intelectual Argentina. ¿Rendiste Y ya? el jueves rindo y el otro jueves también. Y en Historia Intelectual Argentina, Miguel Canejos, ingenieros, todos decían, Argentina tiene todo para ser los Estados Unidos de Latinoamérica. Y mira, después podemos debatir qué pasó en el medio. Bueno, después viene la canción de Bruce Está Springsteen. bien. Después, Gustavo, vos presenta el tema de fútbol. Así no hago todo un monólogo Está bien. yo. Aparte vos sabés de fútbol más que yo, seamos sinceros. Yo tengo menos deporte que una jota. Ajá. ¿Y vos La agarrás breva, esa? sí. Vale. Pará, tengo que pasar el WhatsApp. Bienvenidos y bienvenidas a todos en este sábado tan hermoso, soleado que tenemos. Bienvenidos a La Historia de Todos con el profesor Gustavo Riarte y con quien les habla la profesora Solás Villagra Turco. Quiero darles la bienvenida y darles las gracias también por estar, como siempre digo, del otro lado. Nosotros estamos desde este humilde espacio reivindicando la historia nacional y mundial, siendo que para nosotros es tan importante y es uno de los ejes de nuestra cultura, ¿no es cierto? Y por supuesto me encanta darte la bienvenida en este sábado soleado con 22 grados. Qué lindo que está afuera. Si no saliste, te invito a que lo hagas y que sigas sintonizándonos. Y aprovecha el día de hoy, ya que mañana, lamentablemente domingo, pronostican lluvias intensas y tan solo una máxima de 14 grados. Qué feo, contrastando con los hermosos 22 que tenemos hoy. Buenos días, buenas tardes, Gustavo, ¿cómo le va? ¿Cómo andan los amigos de Radio G? ¿Qué tal Solange? ¿Qué tal a todos los amigos de la zona, de Gleu, de Quilmes, de Calzada, de Mármol, de Guernica, de Bernal y todo el amplio espectro de esta hermosa comunidad de la Florida y San Francisco Solano? Así es, vamos a comenzar con el programa del día, que siempre decimos con Gustavo que una hora parece no alcanzar para historia, ¿no es verdad? Así es. Vamos a hacer un breve recorrido por las efemérides, es decir, todas las cosas importantes que pasaron un día como hoy, pero en el pasado. Por ejemplo, vamos a empezar hablando, ya que esta radio es de historia, no podemos dejar de mencionar que un día como hoy, pero del año 1857, nace en Argentina Adolfo Pedro Carranza. Y ustedes se preguntarán, ¿pero quién es Pedro Carranza? No es solamente una estación de subte, aclaramos. Aclaramos eso, sin embargo, Carranza fue uno de los primeros historiadores en Argentina, nada más ni nada menos creó y fundó
en el año 1889 el Museo de Historia Nacional, que si no lo conocen los invito a que lo hagan, ya que allí se encuentran, entre otras cosas, la bandera que hizo a orillas del río Paraná Manuel Belgrano. Miren qué joyita nacional que podemos ver si visitamos el Museo de Historia Nacional que fundó Pedro Carranza. A su vez, un día como hoy del año 1942 nace el boxeador argentino Carlos Monzón. También, cada 7 de agosto celebramos, y aquí en Argentina tiene una identidad muy importante, el Día de San Cayetano, el protector del pan y del trabajo. Es importante señalar que durante la década del 90, cuando Argentina estaba azotada por un índice de desocupación y de pobreza muy altos y principios del siglo XXI, las congregaciones de cada 7 de agosto alrededor de este santo eran muy importantes. Una gran cantidad de personas, cientos de miles de fieles, no dejaban de acercarse a Cayetano y ofrecerle diferentes regalos, como uno podría llamarle ofrendas, justamente a cambio de pan y de trabajo. Además era la época de niveles récord de desocupación, ¿no? Así es, lamentablemente fue una época bastante triste de la historia nacional, a la cual podríamos dedicarle, ¿no?, en el futuro un programa. Gustavo, ¿qué opinás? ¿Por qué llegamos a eso que llegamos? ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué desencadenó tanta crisis? Y por último, y no menor, quiero contarte que un día como hoy, un 7 de agosto de 1994, en la ciudad de Tokio, se llevó a cabo el Congreso Mundial, por el HIV, por el virus de la inmunodeficiencia adquirida, conocido más que nada como SIDA, ¿no es cierto? En este Congreso Mundial, llevado a cabo en Tokio en el 94, se habló y se trataron diferentes cuestiones relacionadas a los derechos de las personas que padecían y padecen de este virus adquirido. Y a modo de visibilidad sobre el tema, y acá siempre resaltamos la importancia del arte, porque a veces el arte, a través del cine, de la música, del teatro, visibiliza ciertas cuestiones que la gente tiene bastantes prejuicios. Cuando el HIV nació, a fines del 70, la década del 80, se la llamaba la enfermedad rosa, porque se creía que afectaba únicamente a varones homosexuales. Cuando, a partir de las transfusiones de sangre realizadas por los hospitales que no verificaban la sangre, se empezaron a infectar niños, niñas y adolescentes y también mujeres, se empezó a sacar este mito que cubría el HIV. Y te voy a recomendar algunas películas, te voy a recomendar 2 films relacionados con este tema que no podés dejar de ver. Y casualmente mañana tenemos una tarde lluviosa, así que ¿por qué no empezar a ver una de estas películas? La primera que te quiero recomendar, súper famosa, Filadelfia, con Tom Hanks y Denzel Washington, del año 1993, que por su increíble interpretación a Tom Hanks le valió su primer Oscar a Mejor Actor. Se trata de un abogado que por sufrir HIV es despedido de su empresa, sufriendo una grave discriminación por homofobia. Claro, era un buffet, un estudio jurídico de excelencia, ¿no? Con compañeros muy homofóbicos. Esos hombres que se demostraban totalmente en contra de las personas que gustaban y se sentían atraídas hacia las personas del mismo género, pero también va en la ideología que marcó esta época, que marcaba la década, ¿no es así? Por suerte, hoy en día, en el siglo XXI, la historia, la realidad cultural es bastante diferente. De hecho, en Argentina, desde el 2011, tenemos, enhorabuena, y celebramos la unión civil de las personas por el mismo género. Así es. Y otra peli que te quiero recomendar sobre el asunto es también del año 93, y es francesa y norteamericana, y se llama Y la banda siguió tocando. Esta película no es tan famosa como Filadelfia, de Tom Hanks, sin embargo también te va a gustar, porque se trata de la competencia entre laboratorios franceses, ingleses, holandeses y norteamericanos sobre los descubrimientos y las investigaciones sobre el SIDA y su posible y potencial cura. Y acá nos damos cuenta, y fíjense cómo la historia no es pasado, es puro presente. Hoy sucede lo mismo con el COVID-19. Tenemos grandes disputas entre naciones, enormes problemas diplomáticos y también
muchos choques entre los laboratorios de excelencia y de renombre a nivel mundial por la producción, elaboración y venta de vacunas, que por supuesto hay intereses económicos muy importantes atrás de esto. Y La banda siguió tocando es una película que retrata cómo se trató desde el punto de vista de laboratorio científico y médico el tema del HIV. Y déjame decirles a la audiencia que, tomando datos estadísticos, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud, el HIV sigue siendo una pandemia que fue tapada por esta pandemia que ya casi lleva 2 años. ¿Y por qué sigue siendo una pandemia? Porque según esta Organización Mundial, aproximadamente desde que se celebró este 10º Congreso Internacional sobre el HIV, han fallecido más o menos unos 800.000 casos, 800.000 personas. Y según los datos estadísticos, hay alrededor de 1.700.000 casos por año de HIV. En general son tratados como se puede, y sobre todo en este año y el anterior de pandemia, los tratamientos han tenido que muchas veces suspenderse, y como recién decía Solange, es imposible lograr descubrir una vacuna contra el HIV debido a la variabilidad que tiene el virus, lo cual hace imposible que se encuentre una vacuna precisa. El HIV sigue siendo la enfermedad que más estigmatiza y discrimina al ser humano, y si a eso le potenciamos la exclusión y la desigualdad, se hace peor aún la calidad de vida de la persona que lo padece. Muchos, si vamos a la génesis de la enfermedad, se dice por ahí que ha surgido no tanto de un laboratorio, sino que una enfermedad de un primate, ¿no?, de un mono que después fue mutando. Si bien en el África, en la Europa Occidental y América han bajado los porcentajes, en el último año ha aumentado un 72% de casos de HIV en lo que es Europa Oriental y Asia Central. Sigue siendo definitivamente una pandemia, ha sido tapada por esta otra, y bien vale tratar de consolidar esta política sanitaria internacional que de una vez por todas tiene que aplicarse y apuntar siempre a la educación sexual. Exactamente, por eso desde nuestro rol como docentes con Gustavo celebramos el ESI, la educación sexual integral, justamente para que se puedan evitar no solamente los embarazos adolescentes, que a lo mejor es lo más visible, ¿no? La pancita de una adolescente embarazada siempre es visible, pero los estragos que hace el HIV, la hepatitis, el herpes y un montón de otras cosas que también se pueden evitar con educación sexual idónea y bien transmitida, es importante. Por eso nosotros celebramos el ESI. Bueno, y hablando de HIV, del Congreso Mundial de Tokio en el 94, no quiero dejar de mencionar el gran trabajo, el trabajo loable, que desde el año 1989 hace la Fundación Huésped aquí en Argentina. En el año 89, cuando todavía HIV y SIDA eran malas palabras, o al menos palabras con las que se cargaba mucho prejuicio, en Argentina se abría esta fundación que hasta el día de hoy, cada diciembre, que es el mes donde se visibiliza y donde se habla mucho más sobre esta enfermedad, sobre este virus, siempre hace producciones con la televisión, trabaja mucho con la productora de Telefe y demás, porque es importante sacar todas las discriminación que atañen, que perjudican a las personas que contienen este virus. Así es, y el mensaje que podríamos llevar desde la historia de todo es advertir de que el HIV sigue existiendo y sigue siendo una pandemia que ha sido tapada en este momento por otra pandemia. Así es, una cosa no quita la otra. Convivimos los seres humanos con una enorme cantidad de virus, un espectro muy amplio de enfermedades que provienen del mundo animal, otras que fueron mutándose. No es nuestro espacio tampoco forma parte de nuestra formación académica con Gustavo, indagar sobre los orígenes de cada virus, no es así, sino más que nada sobre las prácticas sociales alrededor de los mismos. Y Gustavo, ¿qué tenemos preparado para reflexionar y cerrar este bloque sobre salud y HIV? Bueno, recién hablábamos de la película Filadelfia. Hay un tema muy hermoso compuesto por Bruce Springsteen, que obviamente ahora lo vamos a escuchar en la versión en español, un poco para que escuchemos la letra y entendamos
de qué manera también la música nos envía un mensaje y también nos educa. El tema adaptado de Calles de Filadelfia, que habla precisamente sobre el HIV. Fíjate si podés reproducir desde tu celu los dos audios. Es una chica y un chico. Está, ahora lo... Y con el audio de la chica yo voy a abrir la breve reseña histórica, porque la chica me pregunta quién inventó el fútbol. Cortito y al pie. Está. Este es uno que me mandaste. Hola, soy Juan de Bernal. Este es el segundo. ¿En qué año Este Argentina empieza. no participó en el mundial? Uy, espera que me baje. ¿En qué año Argentina no Para que participó? lo mando a la radio. A ver. ¿Y el celular de la radio dónde está? Ese debe estar ahí. Lo voy a buscar. ¿El sonido de la radio tiene batería para escuchar dos audios chiquitos? Muchas gracias, permiso, señor. Gracias, muy amable. Bueno, supuestamente te llegó. Grupos de Gustavo Riordi. Gracias, Mari. Macho oficial, no. Grupo de la G. No, tiene que decir Gustavo ¿Dónde Riordi. carajo? Están mandados. ¿Tiene wifi esto? Sí, tiene wifi. Para. Radio más, a ver si ahí llega. Me confundiste. Ah, bueno, tranqui. ¿Llegó? No. Radio. Sí. Y ahí debe haber llegado el otro. El primero, no. El primero lo vas a responder vos más o menos a la mitad. El último tenemos que reproducir. Está, vos anuncialo y yo. Y vos lo acercás. Vamos a ver. Pero para porque quedó por la mitad. Genial. Qué producción que tenemos. Somos Vamos adquiriendo dinámica. chicos, a ver, a los que están en vivo, esto es ser conductor, Todo. Productor. productor, tiracables, todo en dos personas que son del palo de la docencia. Ténganos Exacto. paciencia, por favor. Todo en uno. Todo en uno dividido en dos. O sea, el detrás de cámara, amo. ¿Sabes qué? A mí nunca había escuchado la versión completa en español. ¿Qué? Nunca había escuchado la versión completa en español. No, yo tampoco. Me quedo con la de Bruce Springsteen, pero bueno, está Sí, buena no, la del sí. español. Porque está Bueno, bueno vos sabés saber. inglés, tenés que traducir. Sí, no, déjame ver. De a unas cosas, por favor. De a poco. Voy a leer algo de Galeano que lo amo. Ahora abro yo con el fútbol. ¿O cómo hacemos? Sí, abro yo. Ujú. Y después te paso a vos. Pasas el audio, me lo pasas a mí. Bien. Muy bien, ahí pasaba Calles de Filadelfia, versión en español, letra interesante, de un gran aprendizaje que habla un poco de la soledad que envuelve a aquella persona que descubre que tiene esa enfermedad en su cuerpo, ¿no? Muy bien, ahora vamos al tema pedido por muchos de ustedes y les queremos recordar que aquellos que no podamos tocar por tema de horario van a ser analizados con los programas que vienen a futuro, que son temas, les aseguro, muy interesantes lo que han propuesto. Esperemos tratar de cubrir la demanda de la mayoría, ¿no? Y vamos a un tema que creo que es general, es masivo, y que es el fútbol, desde la óptica de la historia, pero también hablando un poquito de fútbol y tratando de responder en lo que podamos las preguntas que nos han mandado por WhatsApp y también en persona. Como para hacer una introducción general del fútbol, el fútbol no escapa a la realidad sociopolítica y económica de la Argentina, ¿no es cierto? Seguimos siendo un país centralizado y centralista también desde lo deportivo o del deporte más popular del mundo y obviamente de la Argentina,
por todo lo que implica a nivel social y la inclusión que genera el fútbol en muchas masas de proletariados y de obreros, gente no trabajadora. Podemos empezar a decir que por qué es tan centralista. Y bueno, si vos sos de Boca, River, Independiente, San Lorenzo, seguramente sabrás que más del 70% de los clubes de primera y segunda categoría se concentran en la provincia de Buenos Aires. Si bien la Argentina tiene 24 jurisdicciones, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hace 24, solamente son 7 las provincias que tienen plazas en el fútbol de primera, a diferencia del fútbol europeo, que seguramente muchos de los chicos y de las chicas suelen ver, ¿no? La liga inglesa, la liga francesa, la italiana, la española, en donde si prestaste atención a los equipos que juegan, prácticamente son equipos de diferentes regiones del país, ¿no es cierto? Si vamos a España, por decir algo, ¿no? Tenés al Barcelona, al Real Madrid, al Betis, al Valencia, es decir, cubre el amplio espectro del territorio español. Lo mismo pasa con los otros países que te acabo de mencionar. ¿Cuál es la realidad argentina? Apenas son 6 plazas. Y déjame decirte, si no me olvido de ninguna, además de AMBA, que no solamente es provincia de Buenos Aires, es solamente AMBA, ¿sí? El conurbano y la ciudad autónoma. Las otras plazas son Mendoza, ¿sí? Tucumán, Córdoba, históricamente Santa Fe, porque siempre ha tenido seguramente un equipo, Santiago del Estero eventualmente ahora, y Entre Ríos. Pero si vamos a la historia general del fútbol argentino, apenas hubo veces que apenas fueron 2 o 3 plazas, provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Si bien la Asociación del Fútbol Argentino intenta descentralizar esto con el torneo que se ha llamado la Copa Argentina, el fútbol de primera categoría sigue siendo muy centralista. La idea es, obviamente, desde mi punto de vista y de Solange, que el fútbol también sea algo más descentralizado y le dé la posibilidad no solamente a los jóvenes de todo el país, que de hecho la tienen, pero que puedan visibilizarse en una primera categoría, ¿no es cierto? Así es, Gustavo. Hacer del fútbol un lugar un poco más inclusivo. Y para comenzar con una breve reseña histórica del asunto, tenemos un mensaje, un audio de una de nuestras oyentes. A ver, Gustavo, ¿qué dice? A ver si lo podemos escuchar. Hola, ¿qué tal? Soy Tamara de Rafael Calzada y mi pregunta es, quisiera saber cuál es el país de origen del fútbol. Muy bien, muchas gracias Tamara de Rafael Calzada por tu consulta que tan bien nos hace. Yo ya sé que muchos de ustedes me van a decir, afirmar y asegurar que el fútbol es inglés, ¿no es así? Es una creencia popular. Para mí también, no sé. ¿Para Gustavo? ¿Para usted también, señor Gustavo? Hay una serie muy buena en Netflix que habla de cómo se desarrolla el fútbol inglés a fines del siglo XIX. ¿Y si yo te digo que no? ¿Y si yo te digo que los ingleses simplemente lo institucionalizaron? Mira vos. Que los primeros en patear una pelota y tratar de meter lo que nosotros popularmente decimos gol fueron hace 5.000 años atrás los chinos. Así es. Y me van a decir, ay, al final todo viene de China, lo bueno y lo no tan bueno como el COVID. Y sí, la verdad es que entre la dinastía Ming, que gobernó entre 1368 y 1644, le dio mucha importancia a la historia china. Y empezó a hacer grabados y diferentes dibujos sobre las prácticas culturales y de ocio que tenían los chinos antes del nacimiento de Jesucristo. Por eso podemos ver en el siglo XV diferentes grabados que muestran la práctica del fútbol con una pelota, y si yo te mostrara el dibujo, en la radio no lo podemos hacer, por eso es importante que nos sigan en nuestras redes sociales, La Historia de Todos y Tip Histórico. Es una pelota muy parecida a la que hoy en día es de Adidas. Parece mentira, pero es real. Además, no solamente en China, en Egipto, en la antigua Grecia y en la antigua Roma, también había prácticas relacionadas con lo que hoy conocemos como fútbol. Simplemente fueron los ingleses quienes en el año 1863 de nuestra era cristiana fundan la Asociación Inglesa de Fútbol, crean los reglamentos y de alguna manera lo patentan, lo institucionalizan, pero no lo inventan. Y para darte una completa respuesta a vos, Tamara, que nos has enviado un audio muy lindo, voy a leer un pequeño extracto sacado del libro de Eduardo Galeano, El fútbol a sol y a sombra.
muy chiquitito a lo que te voy a leer. Escuchá con atención. En el fútbol, como en casi todo lo demás, los primeros fueron los chinos. Hace 5.000 años los malabaristas chinos bailaban la pelota con los pies. Y fue en China donde tiempo después se organizaron los primeros juegos. Se sabe que en tiempos antiguos los egipcios y los japoneses se divertían pateando la pelota. En el mármol de una tumba griega de 5 siglos antes de Cristo aparece un hombre peloteando con la rodilla. Inclusive Julio César, el gran dictador de la antigua Roma, se sabe que era bastante bueno con las 2 piernas y que Nerón no embocaba una. En todo caso, no hay duda de que los romanos jugaban algo bastante parecido al fútbol, mientras Jesús y sus apóstoles morían crucificados. Con esta breve introducción de Eduardo Galeano, no quiero dejar de mencionar que a veces, inclusive en los deportes, se ve estos entramados de relaciones de poder. Siempre esto se llama imperialismo cultural e imperialismo intelectual. Siempre adjudicarle la creación de todo lo más mundano, lo más popular y lo más cotidiano a países potencia o a países primermundistas. Y sin embargo, el origen del fútbol es mucho anterior a la era cristiana e inclusive ni siquiera es occidental, es del mundo oriental. Muy bien, Gustavo. Así es. ¿Con qué seguimos ahora? Bueno, a ver, hay ídolos argentinos a lo largo más o menos de la historia del fútbol que han sido grandes referentes del fútbol argentino, habiendo transmitido sus habilidades en el resto del mundo. Por supuesto que las generaciones más jóvenes recordarán y recuerdan a Messi. Los que tenemos un poco más de 40, 50 años, tal vez somos de la generación de Maradona. Pero si vamos más atrás y hablamos de nuestros abuelos, ¿sí?, o bisabuelos, en su edad juvenil, seguramente han oído hablar y se han cansado de hablar y de ver a Alfredo Di Stéfano, un jugador surgido, o al menos que ha jugado en River, la saeta rubia le llamaban. También desplegó su habilidad por Colombia, cuando acá en Argentina hubo un paro de jugadores muy largo, que fue la que posibilitó el primer éxodo masivo de jugadores argentinos a la plaza de Colombiana y después a Europa. Bueno, Di Stéfano traslada su habilidad a España, al Real Madrid, y sus últimos días lo vivió siendo presidente, nada más y nada menos que el Real Madrid, una persona no solamente reconocida en el fútbol nacional, sino que también, por sobre todas las cosas, madrileño y mundial. También otro de la década del 50, Omar Sívori, ¿sí?, también jugador de River, que paseó su habilidad por Italia e inclusive, si mal no recuerdo, también jugó en la selección de Italia, un gran jugador. Viniendo más para acá, a la modernidad, bueno, ¿quién no recuerda, como nosotros, a Mario Kempes, ídolo del Mundial en Argentina 78, surgido en Instituto de Córdoba, en Rosario Central y después, obviamente, jugador de River. Julio Ernesto Villa o Ardiles, también referentes de aquella Argentina campeón del 78, que fueron los primeros jugadores en desplegar su fútbol en la liga inglesa, en el Tottenham. Fueron los primeros jugadores argentinos en ser vendidos a la liga inglesa. Y viniendo más por acá, ¿quién nos recuerda al actual director técnico del Atlético Madrid? Diego Simeone, surgido en Vélez, y por supuesto, ¿sí?, más de los 90, Diego Armando Maradona de Argentinos Juniors, jugó en Valencia, jugó en Barcelona, obviamente en el Nápoles, y Messi, que tal vez haya sido sus últimos tiempos en el legendario Barcelona. Esos han sido los ídolos, y muchos más, por supuesto, nacionales, pero queríamos referenciar más que nada estos ídolos que desplegaron por primera vez, o que el fútbol argentino se conoció gracias a ello en el resto del mundo. Si no me equivoco, había una pregunta también que me acababa de llegar de un joven que preguntaba, a propósito de hablando de los mundiales, en cuántos mundiales no jugó Argentina, ¿sí? Recién hablábamos de la década del 50. Argentina no participó ni en el Mundial de Italia del año 1938, tampoco en el Mundial de 1950 y realizado en Brasil, y 1954 realizado, si no me equivoco, también en una plaza europea. ¿Cuál fue la razón de la ausencia voluntaria de la selección argentina? Bueno,
no estaba de acuerdo en que no se hiciera esa alternancia de que hubiera un mundial en Europa y después otro mundial en Sudamérica. En el año 50 no solamente no participa por eso, sino que también porque Brasil no se plegó al boicot que en el año 38 América le hace, o los sudamericanos le hacen al Mundial de Francia, simplemente porque no respetaron la alternancia. Uruguay sí se niega a participar del Mundial del 54. Así es, y la pregunta original era la siguiente. Hola, soy Juan de Bernal y quería saber en qué años Argentina no participó en los mundiales. Un saludo. Ahí está. Muchas gracias, Juan, por tu pregunta. Creo que ha quedado más que clara la respuesta, ¿no es así, Gustavo? Y siguiendo la sección de preguntas, porque acá no solamente venimos a hacer un monólogo, ¿no es cierto? Así es. Nuestra intención es interactuar con nuestra audiencia, tanto a través de las redes sociales como a través de la radio, como en el caso de Juan y de Tamara. Ahora bien, hay una pregunta que seguramente yo no sé si voy a ser capaz de responderla, pero seguramente Gustavo sí. ¡Qué presión! ¡Qué presión, Gustavo! Esta pregunta es de José, de España, Andalucía, porque insisto, nuestra radio llega a varios lugares del mundo. Y José... ¿Qué horas en España más o menos? Por ahí no están durmiendo, son las... No, José 5 o está 6 de la tarde. viéndonos ahí, bien. está muy atento con nosotros. Aprovecho a comentarles que él tiene un canal de podcast de historia universal y europeo occidental y también oriental muy interesante, Mykonos, la cual me parece que no está de más publicitarla de alguna manera porque hace un trabajo muy interesante, José. Él estuvo de viaje aquí en Argentina hace algunos años y se maravilló por la cultura futbolera que tenemos nosotros. Ahora bien, la pregunta de José desde Andalucía dice: Gustavo, ¿por qué tiraban papeles en la cancha durante el Mundial de 1978? Mira, el que se realizó en la Argentina. Bueno, vamos a aclarar el contexto político de la Argentina en aquel entonces, ¿no? Era el tercer año que gobernaba una dictadura militar que había impuesto un programa político de disciplina y ordenamiento, ¿no? Cuando el gobierno militar gasta hasta lo que no pudo para sí o sí realizar el Mundial del 78 y así tapar las dudas que había sobre el régimen, sobre todo sobre derechos humanos, también lanzó un sistema publicitario referido a ese orden y disciplinamiento de, por ejemplo, no arrojar papeles, porque era sinónimo de suciedad y desorden. La contracara o la contrapropuesta surgió de un gran dibujante, oriundo de un lugar muy cerquita de acá, nuestro querido Caloi, cuyo amigo está representado en una plazoleta que es el recordado Clemente. Y a través de esa ingenua ilustración, que aparecía, si mal no recuerdo, en la última etapa del diario Clarín, y un sketch cortito todas las noches por televisión, desde la voz de Clemente, proponía, como un festejo, pero rebelde, a arrojar papeles, ¿sí? a victoriar sobre la Argentina. Por supuesto que fue muy audaz, si bien era solapada la rebeldía, estaba muy bien orquestada. No solamente el gobierno militar no pudo censurar, porque también era su política clásica la censura previa, sino que si alguno googlea en YouTube, ¿no? Va a YouTube mejor dicho, y ve imágenes del Mundial de 78, sobre todo de los partidos de Argentina, era impresionante ver cada vez que el equipo salía a la cancha, esa nube blanca que no dejaba ver las tribunas y que hacía que adornara todo el césped verde de papeles, de esa blancura que era una fiesta nunca vista hasta ese momento en la historia mundial de los mundiales y en la historia mundial de fútbol, ¿no? O sea que evidentemente se arrojaron y bastantes papelitos que después quedó como algo folclórico y hasta inclusive que detiene los partidos porque claro, no se ven las líneas de juego, ¿no? Así es. Y relacionada con esta respuesta que vos muy bien has dado a José, tenemos otra pregunta que nos llegó a través de nuestras redes sociales esta semana, que viene de Rodrigo. Y Rodrigo también pregunta sobre el Mundial del 78. ¿Cómo recibimos a las visitas internacionales durante este Mundial? Pregunta Rodrigo. Bueno, podemos decir que hay muchos equipos que estuvieron a punto de no venir, boicoteando
no el mundial propiamente dicho, sino que la manera de gobernar de ese gobierno que estaba en la Argentina y que era muy claro desde Europa que se hacían grandes violaciones a los derechos humanos, no solamente desde arrestos ilegales, sino que torturas, desapariciones y asesinatos. Y recuerdo que hubo un equipo europeo que estuvo a punto, a días de no venir a la Argentina para tratar de boicotearlo. Casualmente vino y fue el equipo que jugó la final con la Argentina, Holanda, Países Bajos como hoy lo recordamos. En cuanto a las visitas, a ver si trato de entender lo que quiere decir, meses previos a que se iniciara el Mundial, se llevó a cabo una política de desalojo masivo de los barrios de emergencia que rodeaban los estadios o lo que era la ciudad de Buenos Aires. Una de las villas o de los barrios de emergencia más tradicionales fue lo que se conoce como la Villa 31 o el barrio 31, y era increíble ver cómo las estaciones de ferrocarril, sobre todo de Retiro, se llenaban de familias que iban de vuelta a sus provincias de origen, la mayoría de Tucumán. ¿Por qué de Tucumán? Y porque allá por los 60, cuando se cierran los ingenios azucareros, más del 70% de la masa salarial de Tucumán queda sin trabajo y tienen que emigrar obviamente a un lugar donde había trabajo, que era precisamente el conurbano bonaerense. Es decir, una política de desalojo, tratar de que no haya villas cerca de los estadios, y tratar también de que no se hable absolutamente nada de lo que acá pasaba. Y en ese sentido, una de las propagandas que desarrollaron durante ese mes que más o menos duró el Mundial fue un eslogan que inclusive se pegaba como calcomanía en los automóviles y que un famoso locutor de fútbol, José María Muñoz, solía repetir en cada escena. A ver, siempre el fútbol y la política y los relatores estuvieron muy relacionados, no solamente desde esta época ni la época anterior. Y cada tanto metía como una publicidad en medio del partido la frase que se solía leer en las calcomanías, que más o menos rezaba así: los argentinos somos derechos y humanos. O sea, como contraponiendo eso de decir acá no se violan los derechos humanos. Creo que más o menos respondí, no sé si venía por ahí la idea. Me parece que ha quedado sumamente completa la respuesta. Y agrego una cosa: durante estas visitas que recibimos, no solamente de futbolistas extranjeros durante el mes que duró el Mundial del 78, sino también de la prensa internacional, un periodista de origen holandés, otra vez aparece esta nacionalidad, Países Bajos, perdón, no recuerdo el nombre en estos momentos, y si lo recordara tampoco sabría pronunciarlo. Fue el que la primera persona a entrevistar a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que estaban reclamando por la aparición de sus hijos y nietos, la primera vez que alguien les puso un micrófono en la cara fue una persona extranjera. Fíjense hasta de qué manera teníamos el pueblo argentino tan penetrada la censura, que nadie le había dado la oportunidad y el espacio a una de las abuelas o madres de plaza de preguntar y de hacer visible su reclamo. Y de hecho el tiro le salió por la culata a la cúpula de las Fuerzas Armadas porque, durante las visitas de la prensa internacional durante este periodo del Mundial, se empezó a destapar la olla, como hablábamos en criollo. Y a partir de este año, y un par de añitos después, se empiezan a salir a la luz todos los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante estos 7 años de dictadura militar. Así es. Muy bien. Y por último, tenemos una pregunta que es muy esa es complicada, es muy polémica. Es muy complicada de responder, por eso, Valentina, vos que nos estás escuchando, dejé tu pregunta para el final, ¿vale? Claro, y me tirás la pelota a mí hablando de fútbol. Pero por supuesto, te tiro la pelota a vos, escuchame. ¿Cómo yo no soy capaz de responder semejante interrogante? Valentina dice: ¿cuál es el mejor club del país? Bueno, voy a ser democrático. Es difícil ser democrático con las pasiones. Y con las pasiones, obviamente que sí. Vamos a aclarar que primero, para que se sepa quién es el mejor club de un país, se basa en estadísticas, y de acuerdo a qué datos tomen como estadística, el diario o la revista internacional lo va a elegir a determinado equipo. Cabe aclarar que los dos mejores equipos por estadísticas y encuestas son River y Boca. Ahora, si nos abstenemos a una encuesta, por elegir una revista francesa muy
muy conocida, ¿sí? Muy respetada. ¿En qué se basa para hacer un ranking de equipos? No solamente en los títulos nacionales, sino que también hace una sumatoria promedio de títulos nacionales con títulos internacionales, con la cantidad de balones de oro o botines de oro, la mejor puntuación de cada jugador, la cantidad de hinchas que aglutina ese club, las características del estadio, la función social como club, y en base a eso hace un ranking, que en el caso de esta revista, por si querés saber la respuesta, bueno, lo pone a Boca como el número 1, ¿no? Ahora, cada uno puede hacer su propia estadística, tomar los datos que quiera, es una cosa muy, pero muy subjetiva el de decir quién ha sido. Evidentemente, no solamente el River y Boca hay 5 o 6 grandes por su poder de convocatoria, pero sigo sosteniendo, como al inicio de la charla, de que esto debería ser más democrático, y bienvenido sea que haya clubes de primera de otras provincias. Personalmente yo soy de un club de otra provincia que recientemente ha sido campeón de la Argentina, pero me gusta el hecho de que participen, que seamos más descentralizados en todo aspecto. Así que espero, Valentina, que no te hayas enojado si no sos de Boca, y que, bueno, los demás tampoco se hayan enojado. No, por supuesto que no, imagino que no, porque sabemos y entendemos que el fútbol es una cuestión que atraviesa pasiones y es una cuestión muy subjetiva. Ahora, que los clubes, que los periodistas, que los gobiernos, que la política lo usen como instrumento para manipular, como cortina de humo, eso ya es otra historia. A propósito de que somos dos profes de historia los que hacemos este programa de radio, eso es otra cosa, pero principalmente lo que es el fútbol es pasión. Y ya lo había definido Eduardo Sacheri en uno de sus libros, que posteriormente se llevó a la pantalla grande. José Campanella lo lleva a la pantalla grande con El secreto de sus ojos, y lo dice muy bien el personaje que encarna Francella. El hombre puede cambiar de todo, pero no puede cambiar de pasión. Entonces, o sea, puede cambiar de mujer también, eso quiso decir. Puede cambiar de mujer, puede cambiar de nombre, puede cambiar de casa. Pero de equipo nunca. No, la pasión es eso lo que nos atraviesa, que nos cala hondo en los huesos, ¿no es cierto? Y profundamente admiro a todas aquellas personas, hombres y mujeres, niños y ancianos, que se identifican con esta pasión, que se identifican con algún club, con algún equipo, más visible, menos visible, más famoso, menos famoso, de acá, del otro lado. La realidad es que el fútbol nos atraviesa, inclusive en lo popular, ¿no es cierto? Ahora bien, para ir completando con este segundo bloque de la radio de todos, la historia de todos, no quiero dejar de mencionarte y anunciarte la próxima canción, la próxima pista musical que vamos a escuchar y que vamos a compartir con vos que estás del otro lado. No te voy a decir el nombre todavía, a ver si vos solito o vos solita lográs identificar de qué se trata. ¿Cómo que eso? Escúchame, ¿cuántos minutitos nos quedan? Y hasta la 1. Hasta la 1, son y 48, dice ahí, ¿no? Sí, con él. O sea, nos quedan 9 minutos. Acá. Ahí. Sí. Nos quedan 9 minutos, bien. Tenemos material, ¿eh? Sí. ¿A vos te quedó decir? Eso de Nerón y César, ¿era verdad? ¿Que ¿Qué? pateaba la pelota? Sí, es verdad. Sí. Nerón, Bueno, Nerón y César, sí, pensé pateaban que lo pelota. agregaste como, ¿viste? Como- No, de verdad, acá en el libro lo dice. No vamos a mentir porque no escuchan. No vamos a mentir, lo dice Bueno, Galeano. Cuando vos querías mostrar la pelota, podrías haber visto. Yo pensé que le ibas a mostrar. mostrabas ahí. Ahora lo muestro, ahora lo muestro. Bueno, también estaban los mayas. Los mayas, ahora voy a hablar del juego de la pelota de los mayas, que en realidad se la pateaban con la cadera. Ajá. Y si me permitís, ¿puedo leer este párrafo de cuando Maradona se quería ir de Nápoles, cómo lo empezaban a odiar los napolenses? ¿Napolenses está bien dicho? No sé. Napolitanos. ¿Querés leerlo como reflexión final? Sí. Cuando salgamos, Dale, voy a hacer una reflexión. yo lo amo a Maradona. Y yo soy de la generación. O sea, no es que defendí. Mirá que era re machirulo, pero no me importa. Pero Va yo más allá de yo hablo de eso. fútbol. Yo hablo de Maradona, fútbol. Yo no hablo de fútbol, yo hablo de ícono. Sí, El flaco iba y le decía a Putin, che, ¿cómo estás? ¿Todo bien? O sea, solo Maradona podía hacer eso. sí. Aparte fue siempre fiel a sus orígenes, ¿viste?
Sí, sí. Él o era sea, de barrio. Después los manejó la ídolos- fama como pudo, Los ¿viste? ídolos Pero tienen ese quereme o odiame. bueno, quiero cerrar con eso. ¿O querés cerrar vos con una reflexión? No, eso es lo que con eso. Dale. ¿Y vos después cerrás el programa? Sí, no sé. Dale. ¿Y qué más? Después iba a tirar un par de cómo el fútbol se mezcló con el poder en tiempos de Mussolini. Vamos con eso entonces ahora. ¿Cuándo? ¿Ahora? Ya. ¿Ahora? Bueno, está. Y después te paso la pelota a vos. Se me cayó el DNI al escuchar la canción del Mundial, Marcela Turco. Se te cayó el DNI. Bueno, no todos podemos tener 20 como yo, ¿viste? Es así. Te decía, el próximo sábado, qué bueno está. No sé todavía. Bueno, tu mamá propuso, y una señora me propuso también, ¿por qué se celebra? El Día del Niño. El Día del Niño en Paraguay, ¿qué se toma? En la Costa Ñu. Eso. Ay, es re triste esa historia. Pero también nos queda San Martín, así que vamos a tener que sacar eso. Mitad y mitad. Sí. Yo no sé si me voy todavía. Vemos. No hay problema. Igual te aviso, en estos días te aviso, lo vamos armando. Aunque, El detrás de escena, chicos, por favor, Claro. sepan disculpar. Aunque llegue un día que vos me decís, un sábado, uy, no puedo ir, no hay problema, esto sale solo. Somos historia, ¿no? Estamos acostumbrados a pilotearla. Somos docentes en el ¿Sabés? Conurba. ¿Sabés? A veces que yo- Ay, como peloteamos, remamos a dulce veces de que tenía un leche. video para virar y no pude mirarlo, ahí tenía que sacar temas. Me sigue pasando lo mismo. Sucede. Es larga la canción, ¿eh? Es larga. No, 3 minutos, está bien. Bueno, arrancamos. ¿Qué tema, no? Yo tenía 13 años en aquella época y otros también seguramente habrán estado por los 13, 15, como alguna persona que recién mandó mensaje. Cuando uno escucha estos temas no solamente se remonta al momento, ¿no? Sino que a esa época de la vida, de su propia vida, sabiendo no por ahí el contexto histórico, porque después, como siempre digo, hablando en criollo, la historia siempre lee el diario del lunes, pero no lo tiene que olvidar. Seguimos hablando de fútbol y te voy a dar 2 o 3 ejemplos, no solamente del fútbol nacional, sino que internacional, para que veamos cómo el fútbol siempre se ha mezclado con el poder, o cómo utilizaron al fútbol para mezclarlo con el poder. En el año 34, en el preludio de entreguerras entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, un dictador italiano llama a su representante de la Asociación del Fútbol Italiano, un tal Vaccaro, y le propone organizar el Mundial del 34. El del 30 se había hecho en Uruguay y por la alternancia tocaba Europa. Y este dictador italiano financia el Mundial, financia a las 16 selecciones que en ese entonces podían competir. Y antes de comenzar el Mundial le dice a este tal Vaccaro, representante de la Asociación de Fútbol Italiano, le dice: Vaccaro, esto es vencer o morir. La otra persona creyó que era un eslogan simplemente y le dijo: no, esto es así. Italia tiene que ganar el Mundial del 34. Y estos 11 jugadores no solamente salían presionados, sino que también amenazados por don Benito Mussolini. De hecho, cuando se paraban frente a la raya de cal, como se decía en aquel entonces, levantaban su brazo derecho en señal del saludo fascista, un poco como el saludo de Hitler o antiguo saludo romano, ¿no? El ave César. Y claro, los rivales no solamente salían con ese temor, sino que también salían muy presionados. La selección italiana cometía fudes impresionantes, los árbitros miraban para otro lado y el resultado de esta estrategia fue que efectivamente Italia sale campeón mundial del año 34. Otro dictador alemán, en el año 42, cuando se había suspendido el mundial que se tenía que realizar por razones obvias, y entre paréntesis yo soy partidario de que en tiempos de crisis mundiales los eventos deportivos, la gente es el espíritu del deporte, y ver estas tribunas vacías en las Olimpiadas, en la Copa América, daba tristeza. Había algo que le faltaba al deporte como diversión, pero bueno, es otra historia. Este general alemán propone jugar un partido entre Ucrania, que estaba invadida por la Alemania nazi, y un seleccionado alemán. Acordate que no se jugaba el fútbol para nada en esos tiempos, era imposible, pero se tomaron un paréntesis, hicieron este juego. Dice la leyenda, mezclada con mito, pero después te cuento la realidad, que como este seleccionado alemán pierde con el seleccionado ucraniano, los 11 jugadores de Ucrania fueron asesinados. En realidad, la historia cuenta de que jugaron 2 veces, ganaron 2 veces los ucranianos. En una de ellas, un ucraniano llega hasta la línea de cal,
no hace el gol, patea para afuera en señal de que los perdonaba a los nazis. Aún así, a los pocos días de jugar, la Gestapo, que es como la policía privada nazi, entró a los domicilios de 4 jugadores, los asesinaron. Y el resto del plantel fue llevado a un campo de trabajo forzado llamado Gulag en la Unión Soviética. En Argentina hubo otro caso parecido, recién hablábamos del dictador Videla, ¿sí?, que gastó hasta lo que no tenía, pidió una deuda inalcanzable, que de ahora en más, desde ese momento hasta acá, fueron deudas impagables para la Argentina, para organizar el Campeonato Mundial de Fútbol y tapar las atrocidades que hacía el régimen militar en cuanto a violación de derechos humanos, torturas, desapariciones, detenciones. Finalmente no logró su objetivo porque el Mundial afortunadamente logró visibilizar esto que estaba sucediendo, como recién lo contaba Solange, con los medios internacionales. Es decir, el fútbol lo es todo, pero a la vez no es un juego, cuando lo quisieron tomar así. Así es, Gustavo, muy bien. Y si me permiten, y teniendo en cuenta que estamos sobre los últimos minutos de nuestro lindo programa, que personalmente lo disfruto más que mucho, no quiero dejar de mostrarles, más allá de que es radio, y entiendo que no se ve, pero gracias a Dios tenemos algo que se llaman redes sociales, y para que no queden dudas acerca de los orígenes orientales del juego de la pelota, voy a mostrar en pantalla. Ahí está. No sé si se logra ver bien. Sí, allá. Tenemos Perfecto. un grabado de la dinastía Ming del siglo XV sobre un jugador de pelota antes de Cristo en China, con una pelota que, si la ves de cerquita, es lo más parecido que hay a una pelota de Adidas, Gustavo. Vos decime si existen las casualidades. Pero es igual, ¿eh? Es igual. Es igual. ¿Esto es casualidad? ¿Qué puede ser? Una fake news, como dirían algunos. Una fake news. Y también saber que la historia no tiene todas las respuestas, que hay muchos misterios, y cuando hablo de misterios de la historia no solamente me refiero al Triángulo de las Bermudas, no. A ver, hay cuestiones más cotidianas y más pequeñitas que también nos dejan pensando, y eso es lo lindo de la historia, que a pesar de los siglos y de los milenios, siguen interrogantes sin respuesta. Para cerrar, una breve reflexión personal, y en esto me va a ayudar mi gran amigo Eduardo Galeano. ¿Cuántas veces lo nombro, no? Cómo me gusta este autor. Cuando era niño, Galeano, en realidad no quería ser ni escritor ni periodista, Gustavo. Yo te cuento que Galeano quería ser jugador de fútbol, pero solo jugaba bien, y hasta muy bien, mientras dormía. Ah, mira vos. Entonces, y hablando de ídolos y de pasiones, yo no puedo dejar de mencionar a Maradona. Nunca lo vi jugar porque mi generación no ha coincidido con el apogeo deportivo de Maradona. Sin embargo, como cientista social y como profesora de historia, no puedo dejar de reconocer el enorme legado y la enorme visibilidad que tuvo este personaje a lo largo y ancho del mundo. ¿Qué quiero decir? No voy a cuestionar su vida personal, que siempre ha sido polémica. No voy a cuestionar de la forma en que manejó los excesos y de la forma en que él pudo o no manejar sus adicciones. Sin embargo, no quiero dejar de mencionarlo porque creo que es un representante, ya que él siempre fue muy fiel a sus orígenes. Él siempre reivindicó lo popular y, a diferencia de otros futbolistas que no se meten en política, él nunca tuvo problemas en mostrar su tatuaje del Che Guevara o en mostrarse adherido a algún que otro partido político de la actualidad. ¿Qué dice Eduardo Galeano sobre Maradona, a quien admiraba profundamente? Cuando Maradona dijo que quería irse del Nápoles, hubo quienes le echaron por la ventana muñecos de cera atravesados de alfileres. Esto es vudú. Ahora fíjense cómo el deporte, cómo el fútbol, los fanáticos son tan lapidarios con sus ídolos. O los aman o los odian. No hay grises. Y de eso se tratan las pasiones, ¿no es así? Exacto, claro. Prisionero de la ciudad que lo adoraba y de la camorra, la mafia dueña de la ciudad, él ya estaba jugando a contracorazón, a contrapié, y entonces estalló el escándalo de la cocaína. Maradona se convirtió súbitamente en Maracoca, un delincuente que se había hecho pasar por héroe. Increíble, ¿no es así? Como Eduardo Galeano, con esta prosa y con esta manera de narrar la historia, nos transmite, vamos a llamarle la doble cara, las dos facetas de este gran ídolo popular argentino y mundial. Maradona debe ser uno de los argentinos más famosos,
en todo el mundo y que también tuvo excesos y que su vida estuvo llena de errores. Pero ¿acaso no los cometemos todos, en mayor o menor medida? Y Galeano también dijo, y con esto cierro, Gustavo, Maradona fue el más humano de todos los dioses. Así es, excelente el escritor, ¿no? Y de mi parte también para cerrar con dos frases, que no las dije yo, las dijo un gran jugador, también campeón del año 86, muy querido y respetado en España. Y él dijo que el fútbol saca lo peor o lo mejor de la especie humana y que en 90 minutos parecería que el ordenamiento social se terminaría. Y la otra frase que dijo fue, ¿por qué tanto interés en el fútbol? El fútbol es una máquina de poder. Esto lo dijo Jorge Valdano, un respetado ser humano, deportista y también organizador y dirigente del fútbol. Bueno amigos, hasta acá llegamos, esperemos haber respondido a las inquietudes de los que nos llamaron, recordándoles que otros temas que nos han propuesto van a ser tomados en los próximos programas, porque además son temas muy interesantes y les agradecemos que lo propongan, porque todo lo que sea referido a la historia, obviamente todo nos entusiasma, y sobre todo gracias porque ustedes participan, que es creo que el espíritu nuevo de esta historia de todos. Así es, y no te olvides que a pesar de que no sea sábado, podés estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @la historia de todo, Gustavo Riarte, @tiphistórico, quien les habla, Solange. Ustedes pueden acercarnos dudas, consultas y también sugerencias sobre este programa que hacemos a pulmón, con ustedes y para ustedes. Muchas gracias, que tengan el mejor de los fines de semana y nos vemos el próximo sábado en La Historia de Todos por Radio G. Creo que salió bien. Esperemos, yo creo que sí, le pusimos mucha garra. Sí, era justo. Muy buen programa, gracias Gustavo, gracias Solange. Y acá una persona dice, Gustavo, aunque estés solo, yo te seguiré escuchando. Mira quién fue. Qué raro. No, Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Hasta el próximo sábado.